Bien, ahí está. Entonces les decía que teníamos la función de onda de la molécula que resulta igual a este factor de normalización por la función de onda que considera que este enlace como el covalente multiplicada por una constante C que multiplique a su vez, pero que suma un término donde está multiplicado el componente iónico del enlace multiplicado por el factor C. A partir de allí, entonces, de esta función de onda que surge de la superposición de dos orbitales donde se encuentran los electrones, los enlaces vamos a poder clasificarlo según según cómo se superpongan los orbitales y el resultado. Algo de esto ya vimos cuando vimos la TOM, pero vamos a ver que entonces de los enlaces covalentes podemos formar, o puede ser el resultado de la función de onda, que tiene que ver con justamente la superposición de los orbitales atómicos de los átomos que se están uniendo, me van a dar como resultado enlaces entre dos átomos que vamos a poder clasificar en enlaces sigma y en enlaces pi. Y no sé por qué no tengo las imágenes. Sí, las tengo. Bien, en un enlace sigma vamos a ver que los orbitales que contienen los electrones se van a solapar por sus extremos de forma tal que entre los dos núcleos de los átomos, miremos acá que se ve más claramente, me parece, podemos establecer un eje que llamamos eje internuclear y vamos a y si tomamos un punto respecto de ese eje, va a resultar que es simétrico con el punto por debajo de ese eje, ¿sí? En ese caso, entonces, al enlace sigma, este tipo de enlace lo vamos a llamar sigma por ser simétrico respecto de ese eje internuclear. Lo mismo hemos indicado cuando dimos el pedacito del atón para hablar de la teoría de bandas, ¿sí? También podemos formar enlaces pi cuando el solapamiento de los orbitales de los electrones que se van a unir se produce de forma lateral. Con lo cual, si consideramos este eje internuclear, vamos a tener puntos por encima del eje que no son simétricos respecto de los puntos por debajo del eje, y por eso este tipo de enlace lo vamos a llamar pi. Los enlaces pi se corresponden con los enlaces múltiples en una molécula. Son los enlaces dobles y los enlaces triples. Por lo tanto, no modifican o no afectan la geometría molecular, al igual que vimos recién cuando estábamos aplicando la TREP, pero sí van a influir en lo que es la longitud de enlace y la energía de enlace. ¿Por qué? Porque, vamos a ir acá, teníamos la relación. Nosotros recordemos que definimos el orden de enlace cuando estábamos clasificando los enlaces covalentes y dijimos que el orden de enlace era la cantidad de pares de electrones que se comparten entre dos átomos, ¿sí? O entre un par de átomos en particular. Entonces, a partir del orden de enlace, nosotros vamos a poder tener un enlace simple, que decimos que tiene orden de enlace 1, un enlace doble o un enlace triple, cuando hay tres pares de electrones compartidos. En esos casos, a medida que el orden de enlace es mayor, la longitud de enlace, que es la distancia entre los núcleos de los dos átomos que se están uniendo, en este caso mediante enlace covalente, podríamos decir, mientras más brazos unan a dos átomos, más cerca van a estar esos dos átomos. Es decir, la longitud de enlace va a ser menor. Y romper ese enlace nos va a requerir más energía, porque los dos átomos están unidos mediante varios pares de electrones. Es decir que mientras el orden de enlace sea mayor, menor va a ser la longitud de enlace y mayor es la energía de enlace.
Hablando entonces de los enlaces que tenemos, los enlaces en una molécula, los enlaces que formamos, los enlaces simples, siempre son sigma y los enlaces dobles o triples son enlaces pi. Entonces, para los mismos átomos, los enlaces tipo sigma son más fuertes que los pi, los simples son sigma, los dobles y los triples son pi. Teniendo en cuenta entonces lo que plantea la TEB, em, permite la TEB entender algunos aspectos del enlace teniendo en cuenta esa combinación de funciones de onda. E introduce el concepto de lo que es la hibridización. La hibridización es la combinación de orbitales atómicos del átomo central, combinación de orbitales atómicos de distinta energía, los S con los P y con los D, según de qué molécula se trate, según las necesidades, podríamos decir, del átomo central, para dar un conjunto de orbitales atómicos híbridos que van a tener todas las mismas energías. En otras palabras, lo que plantea la TEB es que el átomo central reorganiza sus orbitales atómicos para poder unirse a los átomos ligantes, de forma tal que en esos orbitales atómicos los reorganiza para que todos tengan exactamente la misma energía y que en esos orbitales atómicos, por cada par de electrones que comparte el átomo central, de ese par de electrones, uno le corresponde al átomo central y uno le corresponde al átomo con el que se está uniendo. Entonces, el átomo ligante lo que hace es aparearse con el electrón del átomo central, que está ubicado en estos orbitales atómicos que llamamos híbridos. ¿Por qué el átomo central tiene que reacomodar sus orbitales atómicos para dar orbitales de igual energía? Porque si pensamos en una molécula, por ejemplo, el metano, carbono, hidrógeno 4, todos los enlaces del carbono con el hidrógeno son idénticos, ¿sí? Entonces, para ello, si ese átomo central tiene electrones en los orbitales S y en los orbitales P, los orbitales S y P sabemos que no tienen la misma energía. Por lo tanto, lo que sostiene la TEB es que el átomo central se dice que hibridiza, modifica la energía de sus orbitales atómicos de cuando está como átomo solito para poder reacomodar esos orbitales atómicos y reacomodar también los electrones de esos orbitales atómicos para poder unirse a los elementos con los que se esté uniendo. ¿Sí? De esta manera vamos a ir viendo el tipo de hibridización, pero directamente con ejemplos. Y ahora vamos a ver si logré hacer lo que quería hacer. Voy a ver si puedo compartir mi pantalla. Y ahora espero que se les comparta. Sí, bien. Vamos a ver si es más rápido esto. Acá me quedaron las estructuras para que quiero comenzar a explicarles la hibridización.
Voy a borrar esto, porque quiero escribir un par de cosas. Pantalla lo vi. Ahora no debería cortarse. Entonces, estamos viendo la TEV. Parece que es más rápido. dijimos que propone el concepto de hibridización. La hibridización es la combinación de orbitales atómicos, estoy abreviando OA orbitales atómicos, para dar orbitales atómicos híbridos de igual energía. ¿Sí? ¿Qué más plantea la TEV? Esto ocurre siempre, vamos a poner combinación de orbitales atómicos del átomo central, no nos olvidemos. Y entonces lo que me indica además la TEV es que en esos orbitales híbridos el átomo central va a tener tantos electrones desapareados como pares compartidos lo rodeen. Como pares compartidos lo rodeen. ¿Por qué? Porque estos electrones desapareados, que no son ni más ni menos que los electrones de valencia, se encuentran desapareados para ser apareados por el electrón del átomo con el que se está uniendo. ¿Y qué más, en resumen, nos dice la TEV? Que en esos orbitales híbridos también se alojan, o también deben estar, se ubican, los pares sin compartir del átomo central. Para esto, chicos, también es fundamental la estructura de Lewis. También se ubican los pares sin compartir del átomo central. En este caso sería como par apareado. ¿Sí? Vamos a ver entonces los tipos de ionizaciones que se pueden presentar, pero directamente con ejemplos. La primera que vamos a ver es la del trifluoruro de berilio. Fíjense que para poder entender la hibridización, en una primera parte vamos a dibujar los orbitales atómicos. El berilio, cuando se encuentra como átomo sin unirse a los cloros, fíjense que su configuración que dice 1s2, 2s2. O sea que tiene 2 electrones de valencia en un orbital 2s. ¿Sí? Ese es el berilio como átomo neutro. ¿Tiene orbitales p? ¿El berilio tiene orbitales p, sí o no? Para responderme eso tienen que analizar sus números cuánticos. Sí. Tiene orbitales p, solo que no tiene electrones para colocarlos allí. La TEV dice entonces que
el átomo central tiene que tener tantos orbitales híbridos como átomos se esté uniendo, y en esos orbitales híbridos, por cada par compartido, tiene que tener un electrón. En el caso del berilio, fíjense que tiene los dos electrones para unirse a los dos cloros, pero esos dos electrones están apareados. Entonces, lo que dice la TED es que uno de esos electrones se va a ir a otro orbital, y en el caso del berilio, fíjense que necesita un orbital híbrido para unirse a uno de los cloros y otro orbital híbrido para unirse a otro cloro. O sea, en total 2 orbitales. Cada uno de esos orbitales tiene que tener, en cada uno tiene que haber un electrón desapareado. Y de esa manera, entonces, ese átomo central berilio se prepara, podríamos decir, para unirse al cloro, recibiendo en esos orbitales híbridos un electrón de cada uno de los cloros. Entonces, para tener 2 orbitales híbridos, lo que va a tener que hacer el berilio es, en primer lugar, hacer que uno de sus electrones pase al orbital P, que no estaba usando, o sea que lo excita a ese electrón, o ese electrón se excita. Me queda entonces de esta manera, y para que se forme el orbital híbrido, como necesitamos 2, vamos a tomar este S y vamos a tomar uno de los P. De forma tal que el berilio hibridizado me va a quedar conformando un conjunto de orbitales híbridos que, como se forman de tomar un S con un P, lo llamo sp. Allí tengo uno de los electrones y el otro que dije que excité, y los 2 P que no estoy usando me quedan ahí vacíos. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Hasta ahí? No, profe, ¿lo puede volver a explicar? Tienen que tener presente los fundamentos de la TEP, ¿sí? La TEP dice que vamos a modificar las energías, básicamente, de nuestros orbitales atómicos para formar orbitales atómicos híbridos que tengan la misma energía, ¿sí? En esos orbitales atómicos es donde se alojan todos los electrones del átomo central involucrados en el enlace, tanto los que sean compartidos, los que se estén compartiéndose con otro átomo, como los que son sin compartir, ¿sí? De forma tal que los que están formando parte de pares compartidos, en ese caso, en los orbitales híbridos, va a haber un solo electrón, y en los orbitales y los pares que sean sin compartir, que tenga el átomo central, se van a ubicar también en orbitales híbridos, pero como par apareado. Entonces lo que va a ocurrir es que los átomos centrales van a modificar y reorganizar los orbitales atómicos que tienen en su último nivel, en el nivel de valencia, en la capa de valencia, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es ir analizando cómo iría cada átomo central reorganizando esos orbitales atómicos. El caso más sencillo es el que estamos viendo, el berilio, ¿sí? El berilio, cuando está como átomo sin unirse, como átomo neutro, tiene 2 electrones de valencia en su orbital S. Si tomamos los fundamentos de la TEP, como esos 2 electrones están apareados, en teoría no podrían unirse a los átomos a los electrones de los átomos de cloro. Tienen que estar desapareados. Entonces lo que dice la TEP es que esos electrones, uno de esos electrones en el caso del berilio, se va a desaparear y va a saltar a un orbital 2p. Ahora entonces, en este berilio excitado, que les dibujé en el medio, tenemos ya 2 electrones desapareados.
por cada par de electrones que comparte el berilio. O sea que hasta ahí estaríamos bien. El único problema es que esos dos electrones están en orbitales de diferente energía. Entonces, la TEL dice lo que hacen esos orbitales atómicos es reacomodarse, combinarse para dar orbitales híbridos de una energía intermedia de entre los dos orbitales que estamos sumando, por eso yo lo dibujé en el medio del S y del P. Y ahora entonces allí en esos dos orbitales híbridos que hemos conformado, tenemos los dos electrones desapareados que están entonces en el beridio esperando para recibir el electrón del cloro, de un cloro y del otro cloro, para formar la molécula de cloruro de beridio. Sería entonces que la hibridización ocurre un instante antes de que se une el beridio, en este caso, con los cloros. ¿Se entendió eso? Profe, ahora sí. Bueno, Sí, profe. bien. Entonces tenemos el beridio hibridizado, que ahora tiene, fíjense, los dos electrones de valencia ubicados en orbitales híbridos sp. Entonces, si nos preguntan, ¿cuál es la hibridización del berilio en el cloruro de berilio? Es sp. ¿Cuál es la configuración? Entonces vamos a poner acá, vamos anotando. La hibridización del átomo central es sp. ¿Cuál es la configuración electrónica entonces del berilio hibridizado? En el berilio hibridizado, los electrones del 1s no participaron en el enlace. Vamos a poner 1s2. Los dos electrones que estaban en el 2s ya no están en el 2s, ahora están en los orbitales híbridos sp. Entonces vamos a poner sp y con dos electrones. La configuración del berilio hibridizado entonces es esta. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bien. Fíjense todo lo que estamos haciendo a partir de la estructura de Lewis. ¿Sí? Vamos ahora con ese primer caso de hibridización, la SP. Siempre los Profe, ¿y cómo orbitales. sabemos que el berilio, ¿Cómo? cómo sabemos que el berilio tiene orbitales p si tiene solo dos electrones en ¿Cómo el sabemos orbital que S? qué? No te entiendo la pregunta. ¿Cómo sabemos que qué? Claro, porque usted en el berilio pasa un electrón al orbital 2p, pero si el Sí. berilio tiene dos S, dos electrones Por los de números 1s. cuánticos. Por eso hice la pregunta. ¿Cómo sabemos? Porque ustedes ya saben la combinación de números cuánticos. Yo le pregunté, ¿tiene orbitales p el berilio? Y uno de tus compañeros me dijo, sí tiene. Claro que tiene, porque si el n vale 2, el L ¿cuánto vale? Vale 0 y vale 1. El L igual a 0 es el S. Y el L igual a 1 es el P, que el berilio lo tiene, pero no los está ocupando con sus electrones, porque no tiene electrones para poner allí en su estado basal. Pero están los Bien, orbitales profe. vacíos. O sea que vos siempre vas a saber porque tenés que analizar los números cuánticos. O Sí, sea, profe, ¿sabés? ahora sí. Porque analizan los números cuánticos. Esto no es magia ni estoy haciendo aparecer algo que ustedes no saben, digamos. Tienen que tener presente lo que ya venimos estudiando. ¿Estamos? Sí, Bien. Vamos con el trifluoruro de boro. En el trifluoruro de boro, fíjense que el átomo central tiene tres pares de electrones compartidos. Está rodeado de tres pares de electrones, ¿sí? Que comparte con cada flúor. La cantidad entonces de orbitales híbridos que necesitamos, voy a escribir aquí esta fórmula que nos va a servir para todos. El número de orbitales híbridos del átomo central va a ser igual al número de enlaces sigma. Ya les dije recién que hablamos de enlaces sigma y pi.
Los simples siempre son sigma. Los dobles y triples son pi. Entonces el número de orbitales atómicos va a ser, que necesitamos va a ser el número de enlaces sigma, para lo cual tenemos que hacer la estructura de Lewis, más el número de pares de electrones sin compartir del átomo central. Entonces, esto ya va a ser, esto es para que ustedes se mecanicen. Entonces ustedes van a hacer las estructuras de Lewis. No quiero en realidad que no lo razonen, pero hay una parte de esto que va a ser como media automática, ¿sí? Hacemos la estructura de Lewis. ¿Cuántos enlaces sigma tiene el trifluoruro de boro? 3. 3. ¿Cuántos pares sin compartir tiene el boro? 0. 0. 3 más 0 me da 3. Quiere decir que el boro necesita 3 orbitales híbridos. Por cada par compartido va a necesitar un solo electrón en esos orbitales híbridos, porque lo que dice la TEB es que entonces el átomo central aparea su electrón con el electrón del átomo con el que está compartiendo, ¿sí? Miremos entonces ahora la configuración electrónica del boro. El boro, la externa tiene 2s2, 2p1. Entonces voy a dibujar nuevamente. 2s2 con un par apareado y 2p con un solo electrón. Necesitamos 3 orbitales híbridos y cada uno tiene que tener un solo electrón. Entonces, este electrón va a saltar al orbital pi que no está ocupado. Entonces, en un estado intermedio, que después yo voy a dejar de dibujar estos orbitales, en realidad vamos a ver que lo podemos hacer en forma más directa. El boro excitado va a tener el electrón del 2s, el del 2p con el que tenía, y en el pi ese que hizo saltar al p, preparándose para la hibridización. Ahora necesitamos, mejor dicho, 3 orbitales híbridos. Tomamos un S, ahí voy un orbital, tomo un P y tomo el otro P. Ahí tengo 3 orbitales. ¿Cómo los voy a llamar? Los llamo de acuerdo a los orbitales que estoy tomando. Si tomo un S y tomo 2P, lo llamo SP2. Y a ese 2 lo escribo como si fuera un exponente del P. Este sería el boro hibridizado. El PZ, que es el que me quedó ahí arriba, lo dejo ahí. ¿Sí? En estos orbitales, fíjense que ahora tenemos 3 orbitales híbridos. Tenemos entonces aquí el electrón que estaba en el 2s, aquí el que estaba en el px y aquí el que está en el pi. Así me quedaría entonces el boro hibridizado y de esta forma se puede unir a los 3 flúor. ¿Sí? ¿Cuál es la hibridización entonces del átomo central? La hibridización es sp2. ¿Cuál es la configuración electrónica del boro hibridizado? ¿Cuál es? Si nos Helio fijamos, y correcto, sp2 al cubo. correcto. Es helio o 1s2 y ahora los tres electrones de valencia están en los orbitales híbridos. Entonces es sp2 con los 3 electrones que tiene. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. El monóxido el dióxido de carbono es como el tricloruro de berilio, lo van a hacer en clase de laboratorio. Me voy con el metano.
Y ya enseguida vamos a resolver el cuadro 2. En el metano, fíjense, tenemos la estructura de Lewis, 4 enlaces sigma. ¿Sí? 4 enlaces sigma. ¿Cuántos orbitales atómicos necesitamos? 4. 4, porque era el número de enlaces sigma más el número de pares sin compartir del átomo central. Pero aquí el carbono no tiene pares sin compartir. ¿Sí? Entonces el número de orbitales atómicos es 4. Si nos fijamos, el carbono tiene configuración electrónica externa 2s2, 2p2. Entonces el carbono está sin unirse todavía a los hidrógenos. Tiene 2 electrones en el 2s y un electrón en el px y uno en el pi. Como necesitamos que reacomode estos orbitales atómicos para tener 4 orbitales híbridos atómicos y cada uno tiene que tener un electrón, porque estamos hablando, tiene que tener un electrón por cada enlace sigma. ¿Sí? Entonces este electrón que está en el 2s ahora se va a ubicar en el pz. El carbono excitado tiene entonces un electrón en el 2s, uno en el pi, uno en el px, uno en el pi y uno en el pz. Entonces tenemos, fíjense, tenemos 4 orbitales atómicos, cada uno con un electrón, pero tienen energía diferente. Necesitamos 4 orbitales híbridos. Vamos a tomar entonces el S y los 3p. Ahora, de combinar entonces 4 orbitales atómicos comunes, podríamos llamarlo, vamos a obtener 4 orbitales híbridos, que como surgen de tomar un S y 3 orbitales P, lo vamos a llamar S, P, y al 3 lo ponemos como si fuera un exponente. Aquí tenemos entonces el electrón del 2s, el del px, el del pi y el del pz. Este va a ser el átomo de carbono hibridizado para unirse a los hidrógenos en el metano. La hibridización entonces del átomo central es sp3. Y la configuración electrónica del carbono hibridizado va a ser la de los electrones 1s2, que como dijo recién el compañero, podemos abreviarlo y poner helio. Y ahora los electrones de valencia se encuentran en los orbitales híbridos. Entonces vamos a poner sp3 con los 4 electrones. ¿Sí? Ya escribí el 4, pero no sé por qué no se actualiza en la pantalla. Ahí está. ¿Estamos hasta ahí? Una pregunta. Sí. ¿No hace falta ponerle el 2 antes de paréntesis No, de no se le SP3? pone en la bibliografía el 2. En la bibliografía lo van a encontrar también sin el 2. Por eso los escribimos así. Continúo. Por acá ya tenemos un par sin compartir. Vamos a sacar el número de orbitales híbridos que necesita el hidrógeno. Tenemos 3 enlaces sigma, porque son 3 enlaces simples, y además un par sin compartir. Tenemos 3 por los enlaces sigma, y por el par sin compartir es 1. Entonces necesitamos 4 orbitales híbridos. De estos 4 orbitales híbridos, hay 3 que van a tener un solo electrón, 1 por cada enlace sigma. Y hay un orbital que va a tener
y que va a alojar al par sin compartir. O sea, allí vamos a tener 2 electrones. ¿Qué pasa con el nitrógeno? El nitrógeno tiene en el 2s los 2 electrones y en el 2p tiene 3 electrones. Fíjense que tenemos un orbital con un par de electrones apareados, como necesitamos, y tenemos un conjunto de orbitales, cada uno con un electrón, como necesitamos. Pero, ¿qué falta acá? Que estos 2 orbitales se combinen, porque así como lo tenemos representado, tienen diferente energía. Entonces tomamos el S con los 3P, acá no hago el estado intermedio de excitado, y tenemos entonces un orbital S con los 3 orbitales P. En el primero tenemos el par apareado, y los otros 3 orbitales híbridos tienen cada uno un electrón correspondiente a cada uno de los enlaces sigma del amoníaco. La hibridización del átomo central es sp3. Y la configuración del nitrógeno hibridizado, entonces es, los del 1s que no participaron en el enlace, los ponemos tal cual está, o ponen helio, y los 5 electrones de valencia que tenía el nitrógeno, ahora se encuentran los 5, fíjense, en los orbitales híbridos. Ponemos sp3 con los 5 electrones. ¿Bien? ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos con el agua. Número de orbitales híbridos van a ser número de enlaces sigma, son 2, más número de pares de electrones sin compartir, son 2 también. ¿Cuántos orbitales híbridos necesitamos? 4 orbitales híbridos. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia en total, ¿sí? De estos 4 orbitales híbridos, si miramos la estructura de Lewis, necesitamos que en 2 orbitales híbridos haya un electrón en cada uno por cada enlace sigma. Y en los otros 2 orbitales híbridos necesitamos que cada uno tenga 2 electrones, correspondiente a los 2 pares sin compartir del oxígeno. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, el oxígeno, antes de unirse al hidrógeno, tiene en sus orbitales 2s, 2 electrones. En los orbitales 2p tiene 4. Y entonces fíjense que ya tenemos 2 orbitales atómicos con 2 electrones cada uno y 2 orbitales atómicos con un electrón cada uno. El problema aquí es que estos orbitales no tienen la misma energía. Necesitamos 4 orbitales atómicos, tomamos un S, tomamos todos los P y formamos los orbitales híbridos sp3, donde tenemos los 2 primeros con 2 electrones cada uno, correspondiente a los pares de electrones sin compartir del oxígeno, y los 2 segundos, podríamos decir, cada uno con un electrón correspondiente a los enlaces sigma del agua. La hibridización del átomo central es sp3. ¿Qué pasó? Se desconectó un segundo. Se desconectó mi pizarra un segundo, chicos. A ver si me deja compartir.
¿Está? Ahí está. A ver que se vea. Ahí está. La configuración entonces del oxígeno hibridizado va a ser los electrones del helio, 1s2, y los 6 de valencia van a estar en orbitales híbridos. sp3 con 6 electrones. ¿Bien? Profe, ¿podría volver a explicar antes de hacer el oxígeno hibridizado? Aquí, que me fijo en los orbitales atómicos. Lo que dibujo en la primera parte son los orbitales atómicos. ¿Sí? Tengo 2 electrones en el 2s y 4 electrones en el No, ya está, p. ya la entendí, perdón. ¿Sí? Sí. Bueno. Voy a continuar con esta, que todavía no la habíamos analizado, pero vamos a sacar la hibridización. El pentacloruro de fósforo. Contamos los enlaces sigma. Son 5 enlaces sigma. El número de orbitales híbridos va a ser 5 más 0, porque no hay otro, no hay pares sin compartir en el fósforo. Entonces vamos a mirar la configuración electrónica del fósforo. El fósforo sin hibridizar tiene 2 electrones en el 3s y 5 electrones, perdón, y 3 electrones en el 3p. En total son 5 electrones de valencia, eso quería decir. Necesitamos que estos 5 orbitales híbridos, cada uno tenga un electrón que corresponde al electrón que aporta el fósforo para ese enlace sigma. Y entonces recibe uno de cada cloro que lo aparea y eso es lo que sostiene la TER. Entonces, voy a borrar esta línea que hice acá. Acá solamente tenemos 3 electrones desapareados. Necesitamos que haya 5. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta aquí? Volviendo a lo que me preguntaron hace rato. Que acá, como el número cuántico es 3, si hacemos el razonamiento de la combinación de números cuánticos, a partir del tercer periodo, disponemos de orbitales D, que el fósforo no lo usa porque no los necesita, no tiene electrones para ubicar allí, pero están los orbitales D. Entonces, en realidad aquí no se sabe muy bien cómo ocurre, si es el del S que gana mucha energía y salta al D, o es el del S que salta al P y uno del P salta al D. El hecho es que en un estado excitado, alguno de los dos saltó de forma tal, eso no importa en realidad, no hace falta ese detalle, de forma tal, yo acá estoy diciendo que saltó el del S, que tenemos, fíjense ahora, 5 orbitales atómicos, cada uno tiene un electrón, pero tienen diferente energía. Necesito formar los orbitales híbridos. Que entonces ahora, como son 5 los que necesito, tomo el S, tomo los 3p y tomo un D. Este es el 3D. Uy. Sí, tiene que ser ahí, ahí. Ahora va. Entonces formo los orbitales híbridos. Ya se va a actualizar la pantalla. Ustedes me van haciendo con el dibujo. 3S, perdón, el S que tomo más los 3p más un D. Se forman entonces los orbitales, voy a tener que hacer más chiquito, S, P3D. Y arriba, que yo voy a dibujar apenas, me quedan los 3D que no uso. ¿Sí? Entonces aquí la hibridización del átomo central es S,
P3D. La configuración del fósforo hibridizado es la configuración del neón, que no interviene porque es interna, y ahora los 5 electrones del fósforo están en los orbitales sp3d, con 5 electrones. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Sí. Sí. Lo que no hicimos hasta ahora, y que yo lo dibujé aquí directamente para ver la última hibridización. Yo tenía acá lista lo del cuadro. Pero lo vamos a comenzar a hacer la clase que viene, no importa. Mañana ustedes van a reforzar esto. Mañana y pasado en el laboratorio. Para explicarles la última hibridización, vamos a hacer una de las que está en el cuadro directamente. El pentafluoruro de yodo. Ese está en el cuadro. Después completamos lo de la 3P. Vamos a hacer la hibridización. Son 5 orbitales sigma, enlaces sigma. Y un par sin compartir del yodo. 5 más 1 me da 6 orbitales híbridos. De estos orbitales híbridos, 5 tienen que tener un electrón cada uno, correspondiente a los enlaces sigma, y uno de ellos tiene que tener 2 electrones, correspondiente al par sin compartir del yodo. El yodo tiene 7 electrones de valencia, está en el periodo 5. En los 5p, entonces, tiene 5 electrones. Y también tiene orbitales D, que no los está usando, pero los tiene. Nosotros necesitamos entonces que haya 6 orbitales híbridos, 5 que tengan un solo electrón. Entonces, alguno de estos saltará acá. Este saltará acá. Este es el yodo antes de hibridizarse. El yodo excitado entonces va a tener un solo electrón en el 5s, en un estado intermedio. Un solo electrón en cada uno de los P. Y en los D saltaron 2 electrones. ¿Sí? Ahora tengo, pero me estoy confundiendo acá, perdón. Acá me S no irían dos. Sí, en el S van 2. Entonces, fíjense que acá tengo los 5 electrones orbitales atómicos con un solo electrón cada uno, pero tienen diferente energía, al igual que la energía del 5s, que es diferente. Lo que nos falta entonces es hibridizarlo. Tomo un S, tomo los 3P y tomo 2D, de forma tal que obtengo el yodo hibridizado en un conjunto de 6 orbitales híbridos que los voy a llamar S, P3, D2, porque en este caso tomé 2 orbitales D. Aquí me quedan los otros 5D que no usé. Y acá tengo entonces el primero con el par apareado y los otros orbitales híbridos con un solo electrón cada uno, correspondiente a cada uno de los enlaces sigma. La hibridización del átomo central es este P3D2 y la configuración del yodo hibridizado es la del criptón. Los 4D10 se quedan ahí.
¿sí? Y los 7 electrones, ahora de valencia, se encuentran en los orbitales híbridos sp3d2 con 7 electrones. Tenemos entonces 5 hibridizaciones. A modo de cuadro resumen y terminamos por hoy. Cuando el número de orbitales híbridos necesarios es 2, la hibridización es sp. Si el número de orbitales híbridos es 3, la hibridización es sp2. Si el número de orbitales híbridos necesarios es 4, la hibridización es sp3. Si el número de orbitales híbridos es 5, la hibridización es sp3d. Y si la cantidad de orbitales híbridos que necesitamos es 6, la hibridización es sp3d2. Para poder sacar la cantidad de orbitales híbridos que necesitamos, el punto de partida es la estructura de Lewis. Y el análisis de cuántos enlaces sigma tenemos y cuántos pares sin compartir del átomo central. Y después, las únicas posibilidades son estas. No se puede unir un S con un D, o sea, no empiecen a inventar hibridización, ¿sí? Son estas que están acá. Siempre primero se toma un S con un P, sino con un S con un P2, SP3, etc. Bien, hasta allí vamos a dejar hoy con esto. La semana que viene seguiremos completando el cuadro, con lo cual van a seguir estudiando hibridizaciones y vamos a terminar con el enlace covalente el día lunes, seguramente. Y ustedes en el laboratorio de esta semana de enlace covalente van a aplicar la TEV y van a completar un cuadro similar, y el de TREPEP también, ¿sí? Con lo cual también van a reforzar lo que estamos viendo en estas clases. Hasta aquí es por hoy, chicos. A ver si puedo dejar de compartir. Profe, Dejar de compartir. Sí. ¿puede mostrar el ejercicio anterior? Ah, justo dejé de compartir. A ver. Espera que... ¿El SP3D2 o el SP3D? Sí, el último. Ese. Ya se actualiza. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Bueno, así ahora sí dejo de compartir. Creo que es mejor esta la pantalla, por suerte, que no se corta. Bien, chicos, cierro el enlace, se les cierra a todos. En cuanto tenga el video, se lo subo y nos estamos conectando el lunes que viene. Que estén muy bien.